Con gusto, queridas hermanas y hermanos laicos, acojo esta invitación para hablar de la igualdad de los bautizados, un tema que está especialmente presente en este tiempo de recuperación de la sinodalidad. El don del Espíritu Santo, único y el mismo en todos los bautizados, se manifiesta de muchas formas. La igual dignidad de los bautizados, la vocación universal a la santidad, la participación de todos los fieles en el oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, la riqueza de los dones jerárquicos y carismáticos, la vida y la misión de cada iglesia local. Todos los cristianos y cristianas estamos llamados a testimoniar y anunciar la palabra de verdad y de vida, en cuanto que somos miembros del pueblo de Dios, profético, sacerdotal y real, en virtud de nuestro bautismo. Los obispos ejercen su específica autoridad apostólica enseñando, santificando y gobernando la iglesia particular que se les ha confiado a su cuidado pastoral al servicio de la misión del pueblo de Dios. La unción del Espíritu Santo se manifiesta en el sensus fidei de los fieles, es decir, en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que nos impulsa a todos a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible incredendo. Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe, un olfato de la fe, el sensus fidei, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente. Esta connaturalidad se expresa en el sentire cum ecclesia, es decir, sentir, experimentar y percibir en armonía con la Iglesia. Se requiere no solo a los teólogos, sino a todos los fieles, une a todos los miembros del pueblo de Dios en su peregrinación. Es la clave de su caminar juntos. Asumiendo la perspectiva eclesiológica del Vaticano II, el Papa Francisco describe la imagen de una iglesia sinodal como una pirámide invertida que integra el pueblo de Dios, el colegio episcopal y en él, con su específico ministerio de unidad, el sucesor de Pedro. En ella, el vértice se encuentra debajo de la base. Acabamos de hablar de que en tanto bautizados y miembros del pueblo de Dios, así se ubica también nuestra congregación según comienzan nuestras constituciones, lo recordamos, en la Iglesia, pueblo de Dios, la congregación de los Sagrados Corazones, somos sacerdotes, profetas y reyes por nuestro bautismo. Creo que en este tema de la igualdad que me proponéis desarrollar, nos puede dar luz una de esas notas, la de la función real. De esto se ha escrito y reflexionado mucho menos que con la función sacerdotal o profética. El desafío, como vemos en el sínodo de la sinodalidad, será descubrir qué implicación tiene esta función en los laicos, no ya en el ámbito de la sociedad que le es propio, dada la índole secular de vuestra vocación, sino en el de la Iglesia y sus órganos de gobierno, es decir, al interior de la Iglesia. Vamos a ver la triple función de los laicos y también vamos a destacar la función regia, que es donde descubro una mayor novedad. La fórmula básica y fundamental del rito de la unción con el Santo Crisma en el bautismo nos dice:
para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Hace partícipe a cada bautizado de la misión de Cristo, que ha quedado condensada en esta triple función: sacerdote, profeta y rey. Este triple oficio, inicialmente perteneciente solo a Cristo y desarrollado como tal por la teología protestante de Calvino, pasa a ser aplicado por nuestra Iglesia, la Iglesia Católica, para definir también el misterio y la misión de la Iglesia que se inserta en Cristo. Ello permitiría en los siglos XVIII y XIX afirmar desde una concepción vertical que desciende del Papa a los laicos la trilogía eclesiológica de poderes: enseñar, profeta; santificar, sacerdote; y gobernar, rey. La originalidad del Vaticano II, lo que se ha llamado su gran giro copernicano, fue invertir el orden e insertar en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, el capítulo dedicado al pueblo de Dios delante del capítulo sobre la jerarquía. Este cambio, que vincula la triple función no a la jerarquía, sino al pueblo entero de Dios, fue posible gracias a la labor del teólogo dominico Yves Congar, que se había servido de él para estructurar su famoso y extenso libro Jalones para una teología del laicado, ya en el año 1953. Es decir, que la doctrina de la triple función ha ayudado a superar la visión jerarcológica de la Iglesia, remarcando la igualdad de los bautizados, que es el tema que nos ocupa. Aunque está claro que cada bautizado está llamado a ser sacerdote, profeta y rey, al leer el segundo capítulo de Lumen Gentium se percibe que la función regia está menos desarrollada que la sacerdotal, Lumen Gentium 10 y 11, y la profética, Lumen Gentium 12. Nos dice Yves Congar: el paralelismo que preside la aplicación a los pastores y al laicado respecto de las dos primeras funciones, profética y sacerdotal, parece quebrarse a la hora de explicar la tercera función, ya que cuando se trata de la jerarquía, la función regia viene a coincidir con el régimen, o sea, con el gobierno pastoral, mientras que en el caso de los laicos, esta función indica el dominio de sí o el servicio a la sociedad. Vamos a verlo más detenidamente porque es muy interesante. Efectivamente, si pasamos de Lumen Gentium 2 a Lumen Gentium 4, dedicado expresamente a los laicos, descubrimos que el tema se aborda en Lumen Gentium 36 aplicado a dos ámbitos: el del dominio de sí, venzan en sí mismo el reino del pecado, y el del servicio a la sociedad, conduzcan en humildad y paciencia a sus hermanos al rey, cuyo servicio equivale a reinar. Es decir, que la función regia es entendida fundamentalmente en el ámbito privado y en el de la sociedad, pero nada se dice de la función regia y de gobierno en la Iglesia por parte de los laicos. Sin embargo, si seguimos estudiando, en el Decreto Apostolicam Actuositatem leemos: también los laicos, partícipe en la función sacerdotal y profética y real del Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. Podemos y quizá debemos preguntarnos: ¿cuál es esa parte que les corresponde? La Christi Fideles Laici del Papa Juan Pablo II no amplía el tema y repite este mismo argumento. Esta es la razón por la que algunos autores, a la hora de hablar de la participación de los fieles en la función real de Cristo, no incluyen ninguna labor al interior de la Iglesia.
¿Qué es lo propio de los laicos en esta función de realeza que participan de Cristo a través de la Iglesia? Lo propio, como ya sabemos, es la índole secular. ¿Qué cabe entonces decir a este respecto? Vamos a ver esta función regia de los laicos al interior de la Iglesia. Pues vamos con el dominico Yves Congar, que es quizá el que más la ha desarrollado, cosa que nos sorprende. Dice este dominico teólogo: se trata aquí de la participación que tienen los laicos en la realeza de Cristo, considerada como poder propiamente dicho, es decir, como autoridad de gobierno. Y esto no en el orden de la sociedad temporal, donde es evidente que la autoridad recae en los laicos, sino en el marco de la sociedad propiamente espiritual, que es la Iglesia. Congar abordará la cuestión desde los hechos, desde la tradición eclesial, más que desde los textos doctrinales, como luego iremos viendo. Para él es fundamental diferenciar entre estructura y vida. Mostrará cómo los laicos han tenido a lo largo de la historia un papel, por ejemplo, en las elecciones y provisión de cargos eclesiásticos. Merece destacarse por su posterior repercusión el estudio que hace de San Cipriano de Cartago, quien nombra entre los elementos que garantizan la validez de la elección episcopal el sufragio popular. Además, en su gobierno, el obispo de Cartago dirá no querer actuar sin el consejo del clero y el consentimiento del laicado. Este aspecto del consentimiento perdurará y el Concilio de París dirá que no se imponga al pueblo un obispo en contra de su voluntad. El principio fundamental y que se mantendrá en la tradición tal y como le gustaba formularlo al Papa San León será: lo que afecta a todos debe ser elegido por todos. Este principio, como dice Congar, afecta a la elección, a la esencia del lugar de los laicos en la Iglesia. Pero los abusos que se cometieron dieron lugar a la restricción de la participación de los laicos en las elecciones episcopales, hasta llegar a la forma muy reducida actual que lleva a Yves Congar a considerar lo siguiente: es deplorable que unas reivindicaciones erróneas hayan comprometido en la aurora de la época nueva un principio de suyo importante, inscrito en la tradición más antigua, más pura, más constante, el principio de consentimiento como principio no de estructura sino de vida, como ley concreta de todos los grandes actos de la vida eclesial, comenzando por la designación de los cargos supremos. Recordemos que esto es un lenguaje de 1953. También analiza el papel de los laicos en los concilios, donde, aunque no firmaran ni tuvieran palabra en la decisión, estaban presentes y se dejaban oír, aportando quejas, informaciones, testimonios. Los laicos tenían efectivamente función de consentimiento, pronunciaban el amén. Después estaban llamados a dar publicidad y difusión a lo acordado. Estaban presentes para que lo que debía ser cosa de todo pudiera llegarlo a serlo de verdad. Al hacerse presente en la comunidad, se expresa en lo que le afecta, ayuda a que se conozca bien el problema y puede más fácilmente después adaptarse a la decisión tomada. Esto por lo que respecta a la función legislativa de la Iglesia, pero también tuvieron papel en la función ejecutiva a través de algunos cargos, como por ejemplo la administración de los bienes, que después se les fueron retirando. En síntesis, Congar afirma que hay que distinguir siempre entre estructura y vida. La Iglesia se estructura jerárquicamente, pero la vida por la que cumple su misión implica la cooperación activa de los fieles cristianos. Al preguntarse cómo concebir esta actividad de los laicos, responde Congar:
jamás por un tránsito indebido de la vida a la estructura. Una buena síntesis sería la siguiente: pero los laicos pueden participar de la realeza de Cristo como poder en relación con el gobierno de la Iglesia, en la elección y provisión de cargos eclesiásticos, por su presencia en los concilios, representando lo profano ante lo eclesiástico, contribuyendo mediante la costumbre y la iniciativa a la regulación de la vida de la Iglesia y participando en las tareas administrativas y judiciales. Vamos a ver cómo ha seguido todo ese pensamiento. En el apartado que dedica a la participación de los laicos en la misión real de Cristo, el Catecismo recoge la Christi Fideles Laici de Juan Pablo II y añade que los seglares también pueden sentirse llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederle. Vamos a ver también lo que nos dice Benedicto XVI y la corresponsabilidad laical. Sin hablar de la función real de los laicos, al abordar en el discurso inaugural de la Asamblea de la Diócesis de Roma el tema de la implicación de los laicos en la vida de la Iglesia, Benedicto XVI reconocerá que continúa la tendencia a identificar unilateralmente la Iglesia con la jerarquía y consagrará el término de corresponsabilidad. Nos dice el Papa, esto exige un cambio de mentalidad, en particular por lo que respecta a los laicos, pasando de considerar los colaboradores del clero a reconocerlos realmente como corresponsables del ser y actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido. Y vamos ya pues con el último tiempo, este tiempo apasionante que estamos viviendo, el del Papa Francisco y el sínodo sobre la sinodalidad. En la conmemoración del 50º aniversario de la institución del sínodo de los obispos, Francisco pronunció el que para algunos es su mejor discurso eclesiológico. Aquí consagró su famosa frase: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Sus principales fundamentos son estos: el pueblo de Dios, constituido por todos los bautizados, al tener la unción del santo, no puede equivocarse en la fe cuando muestra estar totalmente de acuerdo. El sensus fidei impide separar rígidamente entre ecclesia docens, que enseña, y ecclesia dicens, la que confiesa, la que dice la fe, ya que también la Grey tiene su olfato para encontrar nuevos caminos que el Señor abre a la Iglesia. La Iglesia sinodal es iglesia de la escucha a tres niveles: pueblo fiel, colegio episcopal y el obispo de Roma. Cuando se escucha así, se conoce lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se rescata también el principio de San Cipriano de Cartago, tan estimado en la iglesia del primer milenio y que ahora se está de alguna manera resucitando. Lo que a todos toca, todos deben aprobarlo. La sinodalidad reconfigura, a modo de pirámide invertida, la misma función episcopal y petrina, de la que percibe la necesidad de avanzar en una saludable descentralización desde la única autoridad válida en la Iglesia, que es la autoridad del servicio. Con el sínodo sobre la sinodalidad, inaugurado el 9 de octubre de 2021 en Roma y el 16 del mismo mes en cada iglesia particular, pensado no como evento, sino como proceso que implica a todo el pueblo de Dios, el Papa da un paso histórico en la recepción del Concilio Vaticano II, exhortando a toda la Iglesia a que discierna un nuevo modelo eclesial para el tercer milenio.
Como con la sinodalidad, como señala nuestro querido teólogo y amigo Rafael Luciani, se abandona definitivamente el término participación y se pone en práctica la corresponsabilidad. Para Luciani, la sinodalidad busca reconfigurar la institución eclesiástica desde la primacía hermenéutica del capítulo segundo de Lumen Gentium, donde se reconoce el carácter vinculante y permanente del sensus fidei fidelium en la construcción de todo consensus omnium fidelium. Este carácter vinculante lleva la corresponsabilidad más allá de lo propuesto por Congar. Nos dice Luciani, si en la estructura y funcionamiento actual del Sínodo de los Obispos, siendo una institución episcopal en la cual solo pueden votar los obispos según la disposición canónica, se han logrado introducir algunas excepciones para permitir que laicos puedan votar, se deriva en consecuencia que la fundamentación del voto no puede estar ni puede seguir estando en el poder del orden, sino en la fuente del bautismo. Porque ya hemos visto que las dos asambleas del Sínodo de la Sinodalidad han participado ya muchos más laicos en este sínodo ya conocido como el sínodo de las mesas redondas, donde de alguna manera se expresa simbólicamente la igualdad de todos los bautizados. El teólogo Santiago Madrigal ve en este proceso de sinodalización, que supone una iglesia más corresponsable y participativa, una respuesta a las demandas democráticas de nuestro tiempo, y considera que entre el principio jerárquico y el democrático, el principio sinodal traza una vía media decisiva a la hora de plantear el ejercicio del poder y la autoridad en la Iglesia. Este principio podríamos de algún modo sintetizarlo en la fórmula de San Cipriano de Cartago: nada sin el obispo, nada sin vuestro consejo, el de los presbíteros y diáconos, y sin el consentimiento o consenso del pueblo. El dinamismo de escucha recíproca mete en acción el otro principio de Cipriano, que incluye un principio de consenso que no suplanta al principio jerárquico. Llegando ya al final de esta intervención, me pregunto y os pregunto, ¿qué ha dicho la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos al respecto? Pues destacamos lo siguiente: la Asamblea ha visto reunirse junto a los obispos a otros miembros del pueblo de Dios porque así lo ha querido el Santo Padre. Ha surgido un acuerdo sustancial sobre el hecho de que la perspectiva sinodal representa el futuro de la Iglesia. El ejercicio de la corresponsabilidad es esencial para la sinodalidad y es necesario a todos los niveles de la Iglesia. El justo reconocimiento de la responsabilidad de los laicos en la misión en el mundo no puede convertirse en pretexto para atribuir solo a los obispos y a los sacerdotes el cuidado de la comunidad cristiana. En síntesis, la Asamblea del Sínodo de los Obispos, conservando su propio carácter episcopal, en esta ocasión ha mostrado bien la ligación intrínseca entre las dimensiones sinodales de la vida de la Iglesia, la participación de todos, la dimensión colegial, la solicitud de los obispos por toda la Iglesia, y la dimensión primacial, el servicio del obispo de Roma, garantía de comunión. Queridos hermanos y hermanas laicos, sigamos entonces en camino dando gracias a Dios por el don de nuestro bautismo, que nos hace partícipes del pueblo de Dios, del santo pueblo de Dios, como lo gusta llamar al Papa Francisco, donde cada uno cuenta con una igual dignidad otorgada por la unción bautismal, que nos vincula para siempre a la Iglesia. Vivamos la real igualdad, que es un don del bautismo, de nuestro bautismo. Muchas gracias.